Buenas tardes, docente. Aquí estamos para presentar el trabajo de campo número 2 de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial, el curso 1 que viene a ser Física 1. Usted, docente, quien es Cuba Sánchez, disculpe, John Ángel. Los alumnos, quienes son parte del grupo, Abraham Gregorio García Bonzano, Hilario Nolasco Antonio Luis, Mendoza Chávez, Moisés Ahmed y Lisette Trevejo Zelaya. Como puede ver usted en el problema, nos indica lo siguiente. Un auto de acrobacia se deposita en el interior de un reservorio cónico que gira alrededor de un eje vertical con una frecuencia constante f. Se pretende que el auto no se mueva respecto al cono. Por lo tanto, lo primero es asignar valores coherentes a la masa del auto. La segunda es el ángulo θ de la pared del cono con la horizontal. La tercera o C, el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos del auto y la superficie interna del reservorio cónico. La D o 4 es la distancia R del auto al eje de rotación. Número 2. Crea una pregunta coherente que implique la segunda ley de Newton para la rotación y el cálculo de la frecuencia para que cumpla con el enunciado. Y nuestra pregunta 3, que es desarrollar correctamente las preguntas propuestas en el ítem 2. Usted aquí nos entrega la figura, que es un cono donde un auto está, ¿no? El cono está girando, lo que viene a ser alrededor en el auto. Nos da un radio, nos pone el ángulo de 90 y nos pone aquí el ángulo θ. Por lo tanto, mis compañeros y yo primero hemos asignado los valores. Lo primero es que el radio es igual a 90. Disculpa, el radio es igual a 20 metros. θ, o el ángulo, es igual a 37. Mu sub s, que vendría a ser el coeficiente de rozamiento estático, es 0.85. Y m, que vendría a ser 1000 kilogramos. Por lo tanto, que es la masa, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad, que vendría a ser 1000 por 9.81, el cual nos da 9810 newton. Y ahora, lo siguiente, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Ahora aquí representando el diagrama de cuerpo libre, viene lo siguiente. No sé si se logra ver bien el cursor. Acá tenemos un ángulo θ. El peso es esto, que esta línea de acá que es morada, la representamos con W. Lo que viene a ser la fuerza de rozamiento, que es la línea en azul que está acá arriba. La normal, que es esta línea de acá, que va a estar representada en este color verde, ¿no? Y esto tendríamos que decir que es lo siguiente. Este de aquí es el eje y este de acá es el eje X. Por lo tanto, como nosotros vemos que este ángulo con este peso está formando lo que viene a ser, ¿no?, un triángulo, y por geometría sabemos que si este lado de aquí es el ángulo θ, este también es el ángulo θ. Entonces, lo que hacemos es calcular lo que es este valor de su cateto opuesto, el valor de cateto adyacente, en base a lo que es el peso. Por lo que hacemos que el peso, o sea, el cateto opuesto de esto de acá es el equivalente al peso seno de θ, y el adyacente es el peso coseno de θ. Ahora, como acá tenemos una fuerza centrípeta que va directamente aquí, también podemos hallar en la parte de la normal que viene a ser en el eje Y, hacemos el triángulo, ¿no? Y sabemos que los catetos de aquí, que es la fuerza centrípeta del coseno de θ, y este de aquí viene a ser la fuerza centrípeta seno de θ. Con esto hallamos los valores para lo que viene a ser nuestros datos que tenemos aquí y poder resolver las siguientes preguntas que mis compañeros estarán dando a continuación. Continuando, para aplicar la segunda ley de Newton, lo primero que vamos a hacer
es calcular la fuerza centrípeta, donde sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero en este caso también podemos hacer un diagrama, en el diagrama de cuerpo libre previamente explicado por mi compañero. Aquí está la fuerza centrípeta, que es la resultante de... Aquí tenemos, por ejemplo, en el eje Y que hemos puesto nosotros, que es la fuerza centrípeta por el seno de teta, y en el eje X tenemos la fuerza centrípeta por el coseno de teta. Lo que hacemos acá es, como inicialmente el auto está en reposo, lo igualamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y a 0, obteniendo que la fuerza normal es más la fuerza centrípeta por el seno de teta, porque este sería nuestro eje y el lado negativo sería el peso por el coseno de teta. Entonces lo ponemos acá, que es igual a 0. Pasamos lo negativo al lado de 0, nos daría igual que la normal más la fuerza centrípeta por el seno de teta es igual al peso por el coseno de teta. Esta sería como nuestra ecuación 1. En la sumatoria de fuerzas X también hacemos que es igual a 0, por lo que está en reposo, el auto no está en movimiento, solo se mueve el cono. Hacemos los lados positivos. En el lado positivo tenemos a la fuerza de rotación, y por el lado negativo, que va como resta, tenemos a la fuerza centrípeta por el coseno de teta menos el peso por el seno de teta, igualamos a 0. Sabemos también que la fuerza de rotación es igual a la normal por el coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo reemplazamos en este lado, obteniendo que la normal por el coeficiente menos lo negativo, que sería igual, bajamos la fuerza centrípeta por el coseno de teta, y es igual al peso por el seno de teta. Al final lo que queremos hacer es despejar la normal, que llegaría a ser igual al peso por el seno de teta por la fuerza centrípeta por el coseno de teta, todo esto sobre el coeficiente de rozamiento estático. Como ya les dije, al reemplazar la normal en la ecuación 1 podemos determinar o hallar la fuerza centrípeta. En vez de poner la normal, ponemos toda esta ecuación que lo habíamos despejado anteriormente, y lo demás seguimos bajándolo igual. Este coeficiente de rozamiento estático pasa a dividir o como denominador a cada uno de estos numeradores que están sumando, y al final los podemos descomponer así. Y seguimos operando. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para al final factorizar la fuerza centrípeta. Si acá factorizamos, ¿qué nos queda? Coseno de teta sobre el coeficiente de rozamiento estático, más acá nos quedaría el seno de teta. Esto que está sumando pasa a restar, llegaría a ser... acá sería en todo caso igual al peso por el coseno de teta menos el peso por el seno de teta sobre el coeficiente de rozamiento estático. Operamos para que solo nos quede una fracción, que sería, entonces aquí sería la fuerza centrípeta y por el coseno de teta más el seno de teta por el coeficiente de rozamiento estático, todo esto sobre el coeficiente de rozamiento estático. Acá también operamos para que solo nos quede una fracción, que sería el peso coseno de teta por el coeficiente de rozamiento estático menos el peso de teta, y todo esto va a ser sobre el coeficiente de rozamiento estático. ¿Para qué hacemos esto? Para poder eliminar al tener denominadores iguales los podemos eliminar, así que eliminamos el coeficiente de rozamiento estático. O sea, eliminamos esto y eliminamos esto de acá. Al final nos quedaría que la fuerza centrípeta es igual al peso por el coseno de teta por el coeficiente de rozamiento estático menos el peso seno de teta, es todo esto sobre el coseno de teta más el seno de teta por el coeficiente de rozamiento estático. Todo esto nos va a servir para aplicar la segunda ley de Newton, que es lo primero que les dije acá. Bueno, ahora reemplazamos los valores para determinar la fuerza centrípeta. En este caso tenemos la fórmula, que es el peso del coseno del ángulo
por el coeficiente. Esto restado por el peso del seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo más el seno del ángulo por el coeficiente. Ahora, reemplazar estos datos, el peso que obtuvimos es de acuerdo a nuestra fórmula que está en la diapositiva 3, ¿no? Que es masa por gravedad. En este caso nuestra masa ha sido 1000 por la gravedad que es 9.81 y esto nos da como resultado 9810, ¿no? En la cual esto lo multiplicamos por el coeficiente que es 0.85 menos nuevamente el peso que obtuvimos, que es 9810, por el seno de 37, y esto dividido por el coseno de 37 más el seno de 37 por 85. Cabe recalcar que el coseno de 37 nosotros lo hemos tomado como 0.80 y el seno de 37 como 0.60. Ahora, en el resultado que nos da de la multiplicación del peso del coseno por el coeficiente, nos da como resultado 6.659.42 restado con la multiplicación del peso por el seno del ángulo que es 5.903.81. Ahora, si nosotros multiplicamos 9.810 por el coseno de 37, que en este caso nosotros hemos tomado 0.80, en este caso nos dará otro resultado, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es multiplicar 9.810 por todos los dígitos de lo que da el coseno de 37, ¿no? Es por ello que nos da 6.659.42 y igual el mismo procedimiento para seno de 37. Ahora, en este resultado obtuvimos que entre la resta nos da 755.61 dividido entre la suma de los dos resultados de abajo, que es 1.31. Entonces, al dividir, obtuvimos el resultado de la fuerza centrípeta de 576.80 newton. Y con esto ya podemos hallar la frecuencia, que la cual está en la siguiente diapositiva. Gracias. Buenas tardes. Nos piden hallar la frecuencia para que cumpla el enunciado. Sabemos que la frecuencia es el número de vueltas que da el cono a razón de un segundo. Para hallar la frecuencia usamos la fórmula de la segunda ley de Newton, donde nos dicen que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y sabemos también que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Reemplazamos la aceleración centrípeta en la fórmula de la fuerza centrípeta. ¿Ya? Vemos que ahora la fuerza centrípeta es igual a la masa por la rapidez angular al cuadrado por el radio. Pero también sabemos que la fórmula de rapidez angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Entonces, al reemplazar en la fórmula de la fuerza centrípeta, la rapidez angular, ¿ya? Entonces vamos a poder hallar lo que es la frecuencia. La nueva ecuación sería que la fuerza centrípeta es igual a la masa por 2 veces pi por la frecuencia y todo eso al cuadrado por el radio. Reemplazando los datos que ya tenemos, ¿ya? Según el problema anterior, hemos hallado lo que es la fuerza centrípeta. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los datos que ya tenemos. Tenemos lo que es la fuerza centrípeta, tenemos el radio, tenemos la masa, ¿ya? Y con todos esos datos podemos hallar lo que es la frecuencia. Resolviendo la ecuación, vemos que la frecuencia nos va a dar 0,025 Hz. Esa sería la frecuencia para el cono. Eso sería todo. Gracias.